Hola, les habla María Urbano, su agente de finca raíz aquí en la Bahía de Tampa. Y en el update de hoy vamos a comenzar con las noticias económicas de la semana pasada, que presentan una rebaja en la calificación de la deuda del gobierno de Estados Unidos. Para los que no saben, Fitch Ratings es una agencia internacional de calificación crediticia que califica la viabilidad de las inversiones en relación con la probabilidad de incumplimiento. Fitch utiliza un sistema de letras. Por ejemplo, una empresa con calificación AAA es de muy alta calidad, con flujos de efectivos confiables, mientras que una empresa con calificación DD ha incumplido ya. Pues bueno, la Fitch, esta agencia, bajó la calificación de la deuda del gobierno de los Estados Unidos un escalón, de ser un AAA a ser un AA+, diciendo que la rebaja refleja el deterioro fiscal esperado que incluye la cantidad creciente de deuda del gobierno y problemas repetidos de la gobernanza, debido a que todas estas batallas por el techo de la deuda en el Congreso continúan. La Fitch es una de las 3 principales agencias de calificación crediticia a nivel internacional. Las otras 2 son Moody's y otra llamada Standard & Poor's, o conocida como S&P. Y ambas agencias han rebajado la calificación del gobierno de Estados Unidos a AA+. Moody's la bajó recientemente y S&P hace ya 12 años, desde el 2011. En cuanto al tipo de deuda que podemos esperar en el futuro, un estratega del Bank of America dice que la deuda del gobierno de Estados Unidos aumentará a 5,2 millones cada día durante la próxima década. A ese ritmo, la deuda de Estados Unidos superará el crecimiento económico de ese país. Se estima que la deuda en poder del público alcanzará a 118,9% del BIP para el 2033. Esto es más que el 98,2% de este año. No pintan bien, ¿verdad? Fitch también emitió rebajas de calificación crediticia para Fannie Mae y Freddie Mac, porque las tasas de interés más altas no se han traducido en precios de vivienda más bajos. Sin embargo, el economista jefe de Freddie Mac, Sam Khater, dijo que a pesar que las tasas más altas siguen altas, la menor demanda de compra, los precios de las viviendas han aumentado debido al muy bajo inventario sin vender. Los funcionarios de la Reserva Federal del Fed parecen más confiados en que Estados Unidos podría volver al nivel de inflación del 2% sin entrar en una recesión. Algunos creen que el Banco Central puede lograr aterrizar suave, que sería definitivamente un triunfo histórico. Por ahora, no sabemos si se necesitaría otra subida de intereses en septiembre. Vamos a ver. Hablando de otras estadísticas, el dinero gastado en la construcción fue mayor en junio. El Departamento de Comercio dice que aumentó un 0,5% en general a 1,98 millones de dólares. En cuanto a las edificaciones residenciales privadas, el gasto en edificación unifamiliar aumentó 2,1% y en multifamiliar 1,5%. Eso está bien. Mientras tanto, en China, la industria inmobiliaria está pasando por un mal momento. Country Garden, uno de los desarrolladores más grandes de China, alcanza un mínimo histórico y comienza a incumplir los pagos de los bonos en dólares. Esta compañía también tuvo una baja de su calificación crediticia por Moody's, pasando de un rating de B1 a un rating de CAA1 rating. En general, algunos dicen que China enfrentará un alto riesgo de caer en un ciclo de deflación de deuda. Así que el problema es global. Por otro lado, aquí en Estados Unidos, las tasas hipotecarias todavía rondan al nivel del 7%. Según Bankrate, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años alcanzó a 7,12% frente al 7,09% de la semana pasada. La última vez que las tasas estuvieron así de altas fue en abril del 2002. Este aumento se debió en parte a la baja calificación de la Fitch, como ya lo vimos. Igual, hay que tener en cuenta que el 7,2%, 12% es solo un promedio. Algunos prestamistas anuncian tasas por debajo de este promedio. Y bueno, eso es todo de nuestra actualización de hoy, así que nos vemos la próxima semana para más noticias. Bendiciones.